Bueno, este es el primer tema del tercer parcial, que son los esteroides o corticoesteroides. El nombre se debe a que todos estos medicamentos tienen como base la molécula de colesterol y tienen algunas cosas diferentes, pero toda la base es el colesterol. Entonces, es un gran grupo de hormonas, por decirlo así, o estos medicamentos derivan de un grupo de hormonas que se secretan en la glándula suprarrenal, como su nombre lo dice. La glándula suprarrenal está encima de los riñones, que tiene dos partes, corteza y médula. La corteza es la que libera dos grandes grupos de hormonas esteroideas, o sea, que derivan de la molécula de colesterol, que son los adrenocorticoesteroides y los andrógenos suprarrenales. Los andrógenos suprarrenales no los vemos. Estos son tres. Las hormonas sexuales no las puedo escribir muy bien, así que nada más les voy a poner aquí, ya les voy a decir los nombres para que lo anoten. Serían la testosterona, hormona sexual masculina, los estrógenos, que es una de las hormonas sexuales femeninas, y la progesterona, que es la otra hormona sexual femenina. Entonces, esta es, por decir así, uno de los grandes grupos de hormonas, que su base es el colesterol, que se secreta en la glándula suprarrenal. Los otros dos son los adrenocorticoesteroides, y el que vamos a ver principalmente es el cortisol. De aquí es de donde derivan, o sea, de esta base, de esta hormona, es de donde derivan todos los medicamentos que nosotros conocemos como esteroides y que vamos a ver en esta clase. Pero hay otro que es el mineralocorticoesteroide o mineralocorticoide, que es la aldosterona, que tiene que ver, muy importante, con la regulación del agua. Lo mismo metabolismo hidrosalino. Ahorita vamos a hablar de la aldosterona, la dejamos por ahí para centrarnos en el cortisol. Bien, entonces, ¿cómo se secreta el cortisol y la aldosterona? Y también las hormonas sexuales, pero sentémonos en el cortisol. Entonces, esto que dice en esta diapositiva es lo que vamos a ver aquí. Entonces, el hipotálamo le manda un mensaje a la hipófisis por medio del factor liberador de corticotropina. Factor liberador de corticotropina, eso está escrito en la diapositiva anterior. Hipófisis le manda un mensaje a la glándula suprarrenal por medio de la corticotropina o ACTH. Esta es la que sale del sistema nervioso central y viaja hasta la glándula suprarrenal para que salgan los glucocorticosteroides o los esteroides o el cortisol o la aldosterona. Cuando hay suficiente en sangre, ellos mismos mandan un mensaje. Esto aquí significa que hay una autorregulación. ¿Ok? Se libera sangre una cantidad suficiente y que, por decirlo así, es censada por el organismo, y entonces ellos mismos, esa cantidad le dice a la hipófisis, al hipotálamo, no es necesario más porque ya hay suficiente en sangre. Este que sigue lo mismo, hipotálamo, manda un mensaje a hipófisis por medio del factor liberador de corticotropina. Hipófisis manda un mensaje a la glándula suprarrenal, a la corteza, que es esa parte donde secreta la hormona, por medio de la corticotropina, y se libera el cortisol, ¿verdad? Aquí habla de un estímulo estresor que ya vamos a ver de qué se trata. Muy bien. Estas hormonas tienen receptores de la familia que habíamos visto intracelulares. Habíamos visto que habían receptores, ¿verdad? Varias familias de receptores, y una de ellas eran las que estaban dentro de las células, específicamente en el núcleo, y que empiezan a afectar la transcripción de los genes para activarlos o desactivarlos. Por eso es que su mecanismo de acción es tan complejo y es tan amplio, ¿verdad? Porque ellos lo que hacen es activar y desactivar genes. Para la aldosterona o los mineralocorticosteroides, los receptores están en los núcleos de las células de órganos excretores, como el riñón,
colon, glándulas salivales y sudoríparas. Pero para el cortisol tenemos para todo el organismo, tenemos disponibles receptores para el cortisol en todos los núcleos de todas las células del organismo. Entonces, por eso es que los esteroides o los medicamentos que derivan del cortisol tienen tantas reacciones adversas en todo el organismo y ya las vamos a ver ahorita. Muy bien. Ok, veamos qué hace la aldosterona, que es el mineralocorticosteroide o mineralocorticoide, para ya dejarlo botado y concentrarnos en el cortisol. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Es una hormona, básicamente, que nos ayuda a aumentar la reabsorción de sodio, o sea, que el sodio que se recaptura, que se recapture más, que se aumente también el bicarbonato y el agua, o sea, hace que aumente, voy a ponerlo aquí, agua, no puedo hacerlo muy exacto, pero ahí va, agua y que aumente el sodio. Muy bien. Y disminuye la reabsorción de potasio, o sea, el potasio que se reabsorbe hace que más bien no se reabsorba, sino que se pierda. Entonces, hace que disminuya el potasio. Esto es importante, bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase, que ya empezamos con los pacientes crónicos, el tema de la hipertensión, que la aldosterona juega un papel importante en la presión. Si retenemos demasiada agua y sodio, eso hace que hay mucho volumen sanguíneo y que la presión suba. Entonces hay medicamentos que hacen lo opuesto. Ahí lo vamos a ver después. Y también diuréticos más o menos hacen lo que hacen. Disminuye agua, disminuye sodio, ¿verdad? Pero entonces, ya para resumir y para dejar la aldosterona por aquí, en resumidas cuentas, hace que se aumente la cantidad de agua, de sodio y bicarbonato y que se pierda el potasio. Ahora sí, empecemos a hablar de los efectos fisiológicos del cortisol. Es el principal esteroide humano, ¿verdad? Se produce o se libera 2 veces al día, un pico máximo en la mañana y luego un pico más pequeñito en la tarde. Y hay factores como el estrés que hace que pueda salir más cortisol de la cuenta y esto pone el cuerpo, digamos, en un desequilibrio. Pero este estrés es más que todo el estrés patológico, no, o sea, que viene de enfermedades, de que viene de alguna otra condición fisiopatológica. No se refiere tanto al estrés psicológico, a que estoy preocupado, a que estoy, ¿verdad?, con un problema, lo que fuera, sino que básicamente es el estrés patológico. Muy bien. El cortisol, esto es muy importante, pregunta de examen, tiene una acción hiperglucemiante, o sea que aumenta, hace que salga la glucosa a sangre, aumenta la glucosa al punto que nos puede dar diabetes. ¿Okay? Entonces, primera pregunta de examen, paciente diabético debe tener prohibido el uso de los medicamentos derivados del cortisol, o sea, los esteroides. ¿Por qué? Porque hacen que aumente la glucosa y si se pone demasiado o mucho tiempo, puede ser que llegue a empeorar esa diabetes. Muy bien. ¿Para qué hace esto? Para que la glucosa entre a células que nos mantienen con vida. Ok, entonces, en una situación de estrés patológico, el cortisol hace que haya energía solamente para el sistema nervioso y miocardio. Para las demás células queda inhibida la entrada de glucosa. O sea, es como mantener la vida en su nivel, digamos, más básico, con los sistemas más importantes. Pero lo demás, ¿qué importa? ¿Verdad? Por eso se dice, otra pregunta de examen, que el cortisol aumenta la resistencia al estrés patológico. Voy a hacerlo chiquitito. Patológico. ¿Ok? Estrés patológico. Entonces, cuando tenemos una situación
fisiopatológica, una enfermedad, un accidente, una situación aguda, el cortisol sale en más cantidad para que haya más glucosa para las células que nos mantienen con vida, ¿verdad? Para poder combatir el estrés. También, si ya se agota por ahí digamos, la fuente de energía, empiezan a romper proteínas. Eso se llama catabolismo proteico. Empieza a romper las proteínas para generar energía. Entonces, ¿dónde están las proteínas? Principalmente en masa muscular. Y esto es una reacción adversa que se ve de los esteroides. Se ve sobre todo cuando se usan por vía tópica en pieles muy delgadas. Empiezan a debilitar la piel, a adelgazar la piel, porque empiezan a generar este proceso de catabolismo proteico. Bien, pregunta de examen. Uno de los principales usos y efectos que tienen los esteroides es el efecto antiinflamatorio. Y este efecto antiinflamatorio se da por dos vías. Esta es la primera y esta es la segunda, o por dos mecanismos. Primero, si recordamos el esquemita que habíamos hecho, si quieren lo pueden buscar, el esquemita que habíamos hecho de toda la cascada de la inflamación o de la cascada de los AINES, ¿verdad? De cómo funcionaban los AINES. Entonces habíamos dicho, la membrana de todas las células, ahí están los fosfolípidos, hay una reacción química, aparece el ácido araquidónico. Y luego venían las enzimas COX. Pues resulta ser que los esteroides lo primero que hacen es bloquear el ácido araquidónico. O sea, desde el primer paso, por decirlo así, la materia prima, para que las enzimas COX, por medio de ellas, se puedan producir prostaglandinas. Esto, ya con que no haya ácido araquidónico, ya lo demás, aunque haya COX o no haya COX, ¿qué importa? Ya nada va a producir prostaglandinas. Y esto principalmente sucede cuando la COX-2 detectó una situación patológica, o sea, un golpe, una herida, una sustancia extraña, un microorganismo, etcétera. Entonces, como que ellos el esteroide detecta donde la COX-2 iba a ir a producir prostaglandinas, va y bloquea ácido araquidónico de una vez. Y además, redistribuye los leucocitos, o sea, aleja, aquí, vamos a ver si sale, aleja al sistema inmune o no le permite llegar a donde la COX-2 iba a producir prostaglandinas que llaman al sistema inmune. ¿Verdad? Esa era la función de la COX-2. En donde hay una patología, COX-2 produce prostaglandinas, se llama sistema inmune. Este lo aleja o lo redistribuye. ¿Okay? Aquí, esperen para hacer un pequeñito cambio. Aquí bien. Entonces, ahora sí, perdón. Este es el primero y este es el segundo. Ahora sí. Entonces, se bloquea el ácido araquidónico, donde apareció COX-2 para producir prostaglandinas para llamar sistema inmune. Y si llega sistema inmune, lo aleja. Lo aleja de tal manera, a tal punto, que muchas veces los esteroides se usan como inmunodepresores. Pacientes bueno, aquí ustedes me disculpan, pero eso está feito, ¿verdad? Inmunodepresores. Cuando un paciente va para un trasplante, por ejemplo, para evitar que rechace el órgano, tenemos que bajar la respuesta del sistema inmune y eso se hace con los esteroides. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan cuando vimos choque anafiláctico? ¿Verdad? La dexametasona, el último medicamento que vimos de los tres importantes, era la dexametasona, que es el esteroide, que lo que hace es cerrar los mastocitos y basófilos para que ya no salga más histamina y cierra vasos sanguíneos también para que la histamina no se ande regando por todo, ¿verdad? No circule, por decirlo así, a otras zonas, sino que en ese lugar donde por alguna razón se está liberando histamina, entró un alergeno y se está liberando histamina, se cierra el mastocito, ya no sale histamina
y se cierren los vasitos para que no siga circulando, ¿verdad? También se ha visto que el cortisol es esencial para que sea la función renal normal. Se ha visto que es importante para eso. Muy bien, ya vimos algunos funciones fisiológicas. Vamos a ver ahora usos terapéuticos, que más o menos ya se derivan de lo que ya hemos venido hablando. ¿Qué usos terapéuticos? Bueno, resulta que si un paciente tiene un problema en la glándula suprarrenal, tuvo una malformación genética, tuvo un accidente, tuvo un cáncer, lo que fuera, y no produce suficiente cortisol, hay que darle tratamiento de reemplazo hormonal. Pregunta de examen, ¿qué le damos? Hidrocortisona o cortisona, a veces también se llama cortisona, que es la más parecida al cortisol fisiológico. Si esos pacientes no reciben esta terapia de reemplazo hormonal, se pueden morir. Muy bien. El otro uso terapéutico es el que ya les decía. Inhibe el sistema inmune. Es inmunodepresor. Entonces, en estas situaciones de trasplantes o de enfermedades autoinmunes, cuando el sistema inmune empieza a atacar por alguna razón algún tejido, algún sistema, alguna célula, algún órgano, bajamos ese efecto del sistema inmune, esa respuesta del sistema inmune con esteroides. La más importante, que ya la mencionamos, es el efecto antiinflamatorio de forma, aquí dice espectacular, ¿verdad? O sea, es los más potentes antiinflamatorios por esos dos mecanismos, ¿verdad? Bloquean el ácido araquidónico, donde la COX-2 iba a producir prostaglandinas que llaman al sistema inmune. Si el sistema inmune logra llegar, lo alejan. Bien. Esto es más o menos lo mismo que ya vimos de la alergia. En situaciones de asma, más que todo por el efecto, ¿se acuerdan? Antiinflamatorio en la vía aérea. En rinitis también, porque desinflama las fosas nasales. Y en cualquier otro tipo de alergia, cualquier otro tipo de alergia que sea provocada por cualquier alergeno, llámese fármaco, lo que fuera. Entonces se cierra los mastocitos y basófilos y deja de salir la histamina. Esto es muy importante, pregunta de examen, porque es un uso muy específico de los esteroides, la aceleración de la maduración pulmonar. Esto en realidad, el nombre maduración pulmonar no significa que el pulmón esté mal formado, sino significa que el pulmón le falta una sustancia en cierto periodo del embarazo que se llama, voy a tratar de ponerlo aquí, surfactante. Surfactante pulmonar. Voy a dejarlo surfactante porque es lo que logré hacer. Ok, surfactante. Cuando el bebé, bueno, el feto, va más o menos por la semana 32 por ahí, el cortisol fetal como el cortisol materno empiezan a producir el surfactante. ¿Para qué sirve el surfactante? Para que cuando el bebé nazca, los pulmones, los alvéolos, que ahorita cuando están en un vientre están llenos de agua, pero cuando el bebé nace se empiezan a llenar de aire para hacer el recambio gaseoso. Resulta que hay una capita de agua en los alvéolos, ¿ok? Una capita de agua muy, muy finita ahí, que como es tan chiquitito, las moléculas de agua se atraen si no está el surfactante. O sea, siempre se van a atraer las moléculas de agua, siempre, por su naturaleza, se atraen. ¿Okay? Entonces, si no hay surfactante, se logran atraer con tanta fuerza que el alvéolo se colapsa, se cierra. Sucede esto. Entonces, los bebés que nacen prematuros, que no tuvieron tiempo de producir el surfactante porque nacieron prematuros, les pasa esto cuando nacen, entonces tienen problemas respiratorios. Entonces, si una mamá llega con una amenaza de parto prematuro, le inyectan esteroides, una dosis alta. ¿Para qué? Para que esa dosis alta de cortisol, por decirle así, o de un medicamento que
tiene de base el cortisol haga que produzca el surfactante por lo menos 24 horas. A tratar de atrasar ese efecto, por lo menos tratar de que ese parto se atrase 24 horas para que por lo menos se produzca lo mínimo posible, bueno, lo máximo posible en realidad, perdón, de surfactante. ¿Qué hace el surfactante en realidad? Ok, entonces el surfactante es una sustancia que se acomoda aquí, digamos que son esos palitos que están por aquí que estoy tratando de hacer, y agarra la molécula de agua, porque siempre van a haber agua en los alvéolos, o sea, una capa húmeda, ¿verdad? Entonces agarra esa agua para que aunque ella se atraiga no se cierre. El surfactante es una sustancia que tiene una parte polar y una no polar, o sea, una que se disuelve en agua y otra que no se disuelve en agua. Entonces una parte está pegando al endotelio a la, digamos, pared del alveolo y con la otra está como agarrando la molécula de agua para que no se cierre. Si el bebé no tiene surfactante, porque nació antes de tiempo, se va a colapsar. Si nació en la semana 37, 38, que es lo normal, ya tiene suficiente cortisol para que el alveolo no colapse. Entonces, esto es específico y esa es la razón por la cual a las mujeres que tienen amenazas de partos prematuros les inyectan dosis altas de esteroides. Muy bien. Veamos entonces la farmacocinética. Los esteroides, bueno, tienen vidas medias, cortas, intermedias y largas, y la formulación farmacéutica puede hacer que se hagan de depósito. O sea, por ejemplo, que yo inyecto un esteroide y que me dure el efecto 3 meses. Es porque se depositan y se van liberando lentamente. Y hay vías de administración como, por ejemplo, la intraarticular, que es muy específica, ¿verdad? Sobre todo lo usan los ortopedistas, en deportistas, ¿verdad? En un tipo de lesiones en articulaciones y se usan sobre todo los de depósito para que sea una sola inyección que va bastante complicadita y que el efecto dure el mayor tiempo posible. Y gracias a la formulación, ¿verdad? Se puede hacer de esa forma. Entonces aquí están. Estos son los esteroides. La hidrocortisona, que es el más, y la cortisona, que son los más parecidos al cortisol. Vean las vidas medias, en realidad no son tan cortas, ¿verdad? De 1 a 12 horas. Y aquí hay un efecto comparativo, efecto antiinflamatorio de 1 y un efecto adverso, digamos, de 1. Ya la cortisona es un poquito menos. Ya vamos con los intermedios, de 12 a 36 horas de vida media, que es bastante. Prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triamcinolona, aquí podemos meter la budesonida, la fluticasona, todos los inhalados más o menos son intermedios. El efecto antiinflamatorio van como va subiendo y las reacciones adversas van bajando. No es que desaparezcan del todo, pero son mucho menores. Y vean la betametasona y la dexametasona. Son las de vida media prolongada, o sea, los que tienen efecto por más tiempo, o sea, casi 3 días pueden pasar en sangre. Y el efecto antiinflamatorio es muchísimo, 30 veces mayor que digamos, el cortisol fisiológico. Y ya van bajando las reacciones adversas. Como les digo, no es que no se dan, sino que son un poquito menos frecuentes. Pero el tema es el abuso. Si usamos demasiada dexametasona o demasiada betametasona, el efecto de las reacciones adversas de fijo se va a ver. Muy bien, empecemos a ver efectos adversos. Osteoporosis, pregunta de examen. Perdón, no les dije. Para devolverme. Para efectos de examen, yo no les pregunto los números, pero sí les pregunto quiénes son de vida media corta, quiénes son de vida media intermedia, quiénes son de vida media larga. Eso es fácil en realidad. Los cortos son los que se parecen más al cortisol, los prolongados, los dos más usados a nivel de caja, y los otros, los intermedios, ¿verdad? Los que tienen, tal vez son menos conocidos, de alguna manera. Ok, pregunta de examen. ¿Por qué producen osteoporosis los esteroides? Y aquí están las dos razones. Evitan la absorción de calcio y además nos hacen un desequilibrio
en la formación y resorción ósea y en las hormonas sexuales. Porque es que, digamos, en la menopausia aparece problemas óseos o la osteoporosis por el desequilibrio hormonal. Entonces, el esteroide hace todo, que no haya calcio suficiente, que haya un desequilibrio sexual en hormonas sexuales, perdón, y que no haya una buena o un buen equilibrio también entre la formación y la resorción del hueso. Síndrome de Cushing, pregunta de examen. Este es específico de los esteroides. Aparece, casi que es inevitable, cuando usamos dosis altas o tiempo prolongado. Y hay situaciones donde hay que hacerlo, entonces de fijo va a aparecer. Entonces, ¿qué sucede? Hay un efecto, bueno, se llama síndrome porque hay signos y síntomas, ¿verdad? Es bastante complejo. Y se ve todo esto, redistribución de la grasa, que se va más que todo al abdomen y a la espalda, y en la cara se pone tan redonda que le dicen cara de luna llena. Hay hipertricosis, que es mucho vello, donde normalmente no hay. Acné, insomnio, aumento de apetito, estrías, osteoporosis, y ya vamos con lo grave. Problemas musculares porque, recordémonos que el esteroide produce catabolismo proteico, o sea, los músculos empiezan a deshacer, por decirlo de alguna manera. Se produce diabetes, cataratas, hiperlipidemia, depresiones, etc. Esto es una pequeña caricatura. Cardenales significa moretones. Entonces se ve la cara muy redonda, se ve la grasa, ¿verdad? Aquí en el centro, más que todo, ¿verdad? En la parte abdominal y en la espalda. Y muchas cosas que no vemos, ¿verdad? Como la hipertensión, como la osteoporosis, en la diabetes, en las mujeres se ve también problemas menstruales, etc. El síndrome de Cushing es reversible, tarda mucho tiempo, ¿verdad? En, en poder desaparecer, pero sí es reversible. El problema es que él mismo es un problema, ¿verdad? Por toda la cantidad de padecimientos que suceden al mismo tiempo. En ejemplos de síndrome de Cushing, por ejemplo, los niños que han sido signos de Teletón, han tenido síndrome, por ejemplo, una niña que se llamaba Sofía, que fue ella tuvo 2 trasplantes de médula ósea. En el segundo trasplante, totalmente era gordita la cara, redonda la cara, y al tiempo, cuando ya ella la dieron de alta, después las fotos eran irreconocibles. Después otro niño que también tuvo que hacerse un trasplante de médula en Estados Unidos, que pedían un montón de dinero, colaboraciones, que se veía el niño gordito, pero así que los cachetes se la reventaban, y después al tiempo, cuando ya pasó todo el proceso, le dieron de alta, regresó, es irreconocible, ¿verdad? Estaban con un Cushing, ¿por qué? Porque estaban bajando sistema inmune por un montón de esteroides que les estaban dando para poder recibir la médula y no rechazar. Muy bien, esto es lo único que comparten con los AINES. Se puede producir problemas gástricos por adelgazamiento de la mucosa. Entonces pueden aparecer dolores, pueden aparecer úlceras, etc. Debilidad muscular, cataratas y glaucoma. Esto lo vamos a ver muy importante por los medicamentos oftálmicos que puedan tener esteroides. Ya vimos la hiperglicemia, ¿verdad? Ellos producen, el cortisol produce que aumente la glucosa en sangre, pero sí pueden ser a tal punto que nos dé diabetes. Entonces recuerden, pregunta de examen, no diabéticos, no diabéticos. Puede ser que se ocupe, ya el médico valora, ¿verdad? Cómo está controlado ese paciente con la diabetes y si él, ¿verdad? Le sube la dosis de insulina en el tiempo que le va a dar el esteroide. Pérdida de potasio. En los niños no se ve osteoporosis, se ve disminución del crecimiento. Pregunta de examen. Pero la razón básica es eso. Aquí no se ve tanto el problema de hormonas sexuales, ¿verdad? Porque son niños. Lo que se ve es ese efecto de que no se absorbe el calcio. Mala curación de las heridas, muy importante. Pregunta de examen también, porque resulta que los esteroides disminuyen la síntesis de fibrina y colágeno. Y fibrina y colágeno es lo que nos ayuda a hacer la cicatriz.
¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas cremas que a veces usamos en heridas vienen con esteroides y ni cuenta nos damos. Entonces, nos ponemos mucho de esa crema y al final tarda más en producirse la cicatriz y hay más riesgo de infecciones. Problemas emocionales, aumento de apetito, ya vimos la hipertensión, arritmias, el edema periférico, es retención de líquidos, ¿verdad? El hirsutismo es parecido a la hipertricosis, mucho de ello en lugares donde normalmente no hay. Y esto es lo que les vengo diciendo desde la primera clase. Vean que las reacciones adversas son bastantes, ¿verdad? No hay que tenerle miedo al esteroide siempre y cuando lo usemos en la dosis correcta y el tiempo correcto. Eso es lo importante. Lo importante es no usarlos sin indicación médica, porque sí son maravillosos en sus efectos, muy potentes en sus efectos, pero también en reacciones adversas. Ok, ¿qué pasa con los tópicos? Resulta que los esteroides, por tener una base de molécula grasosa, pueden atravesar la membrana celular, llegar a la sangre. Eso significa, o eso es lo que más o menos dice aquí. La vía tópica. Los esteroides tienen un perfil farmacocinético similar a los que se aplican por vía sistémica. O sea, que por vía tópica, por su naturaleza, el esteroide atraviesa la membrana, llega hasta la sangre, como si yo me lo estuviera inyectando o tomando. Por eso es que yo siempre les decía, todo lo que apliquemos en vía tópica queda en piel, excepto esteroides, por la razón esta, que pueden atravesar las membranas por ser grasas y llegar hasta la sangre. Obviamente va a depender de la dosis y el tipo que apliquemos. Ya vamos a ver una tabla de cuáles son los más débiles o los más fuertes. Otro asunto muy importante en pacientes que han usado esteroides mucho tiempo es que los tienen que, pregunta de examen, ir suspendiendo muy lentamente, muy lentamente, porque si no el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal no está suficientemente activo para volver a producir cortisol. Me voy a devolver rápidamente aquí. Vémoslo aquí. Esto es lo que se llama el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, HHS. Entonces, aquí yo les había dicho que se autorregulan. Hipotálamo mandaba mensaje a hipófisis, hipófisis suprarrenal, sale el esteroide. Cuando hay suficiente en sangre, él mismo manda un mensaje para que ya no se manden más mensajes para liberar el cortisol. Pues resulta que si nosotros estamos tomando medicamentos que tienen de base cortisol, que están llegando a la sangre, es como que si anduvieran en sangre cualquier tipo de esteroide. Entonces, ellos mismos, los medicamentos, están haciendo este mensaje negativo, o sea, que ya no se libere más, no se mande más mensajes para que ya no haya más esteroide fisiológico, porque ya lo estamos dando en medicamento. Entonces, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, deja de funcionar. Podremos decir que entra como un estado de dormido o de latencia. ¿Qué pasa cuando yo suspendo el medicamento? Pasa la vida media del medicamento y resulta que en sangre ya no tengo cortisol. Entonces el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal debería de despertarse para que yo produzca otra vez la cantidad fisiológica que necesito. Pero resulta que el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal está muy dormido y necesita tiempo para reactivarse. Entonces, véanlo aquí. Aquí. Si se produce una retirada repentina, o sea, si yo suspendo de un día para otro el esteroide, entonces se produce un síndrome de insuficiencia suprarrenal agudo. O sea, me quedo sin cortisol fisiológico porque el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal no ha tenido tiempo de reactivarse. Entonces, si yo no tengo cortisol, esto es potencialmente mortal.
No les conté, pero han hecho experimentos con animales que les quitan la glándula suprarrenal, a un grupo les dan tratamiento de reemplazo con cortisol o con hidrocortisona y a otros los dejan sin nada. Y a los días eh, empiezan a fallar sistemas y los perritos que no recibieron, en este caso eran perritos, que no recibieron el tratamiento de reemplazo fallecieron. Los que les dieron el tratamiento de reemplazo tenían una vida normal. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo. Si no tenemos suficiente cortisol o no tenemos del todo, es potencialmente mortal. Por eso es que muchas veces el paciente que usó esteroides para disminuir el sistema inmune por un trasplante, por una enfermedad autoinmune y ya los tiene que suspender, dura meses tomando dosis cada vez más bajitas, pero tiene que ser muy lento. Muy bien. Habíamos visto ya vamos terminando, para ver los esteroides que usamos por vía nasal o por vía oral. Recordemos que en el asma y en la rinitis, el principal objetivo del uso de los esteroides es disminuir el proceso inflamatorio. Entonces, todos estos, ¿verdad? Podemos decir que son de vidas medias intermedias, que si los usamos correctamente, por eso, ¿verdad? Volvemos a la clase de respiratorio. Si no los tragamos o los respiramos muy profundo en la rinitis, vamos a tener todo el montón de reacciones adversas que ya vimos. Si los usamos correctamente para el asma con espaciador y en rinitis sin inhalarlos profundamente, van a quedar casi que de forma local haciendo el efecto que queremos desinflamatorio. El problema con los oftalmológicos es que muchos traen dexametasona, que sí, me quitan todo el ardor, toda la alergia, todo, muchos padecimientos, ¿verdad? Juntos. Pero el tema es si lo usamos mucho tiempo o si lo usamos muchas veces al día, el riesgo es de cataratas y glaucoma. Por eso, apúntenlo ahí, por favor, que los medicamentos oftálmicos que contengan dexametasona deben ser solo recetados. O sea, que de verdad usted lo vio, un oftalmólogo y le dijo, sí, usted ocupa una gota que tenga dexametasona y de hecho ellos lo usan también de forma muy limitada por el riesgo de la catarata y glaucoma. Los dermatológicos, pregunta de examen. Aquí está el menos potente, o sea, el que es seguro en piel delgada como la cara y en niños. Y luego el clobetasol, que es el más potente de todos, que también solo debería ser recetado por un dermatólogo. ¿Ok? Porque es el más potente de todos los esteroides tópicos. Entonces, el más seguro o el más débil que tenemos, que es más seguro en piel delgada y en niños, es la hidrocortisona. Luego viene la fluticasona y fluoxetinonida. Vean la betametasona por donde anda, ya llegando a los más potentes. Luego mometasona y por último el clobetasol. Entonces, entre más potente, más fácil va a atravesar las membranas, más fácil va a llegar a la sangre, más reacciones adversas yo puedo tener. El paciente muchas veces, si está en una situación muy aguda, puede que se lo manden una o dos veces al día, a veces se lo mandan solo en las crisis y a veces se lo mandan una vez por semana, por lo potente que es el clobetasol. Entonces hay que tener mucho cuidado con él y por eso les digo solo recetado. Con la hidrocortisona podemos manejarlo, pero vean la betametasona, que es uno de los que más dan en la caja y muchas veces no dan mucha indicación y explicación del riesgo, ¿verdad? Que es uno de los que está bastante cercano a los potentes. Y imagínense, por ejemplo, en una dermatitis de pañal o una pañalitis, ¿verdad? Entonces, tenemos el efecto oclusivo en una piel delgadita, en una piel sensible, y estamos poniendo un esteroide bastante fuerte. Entonces hay que tener cuidado en pañalitis, mucho cuidado para evitar reacciones adversas, porque por lo general lo mandan revuelto con clotrimazol o lo mandan revuelto con cremas rosas,
pero no dicen que mejor el esteroide usarlo. No más, en realidad, en una pañalitis, 5 o 7 días, si acaso. De 5 a 7 días es como lo seguro, por decirlo de alguna manera. Pero si el papá lo sigue usando, y lo sigue usando, y lo sigue usando, ahí es donde tenemos el riesgo de que vamos a tener reacciones adversas porque logran atravesar la piel y llegar hasta la sangre. Muy bien. Y ahora hay una pregunta muy importante. Es una práctica común usar una parejita de antiinflamatorios. Diclofenaco, que es el AINE, ya habíamos visto, y dexametasona, que es el esteroide que acabamos de ver. Entonces, ¿se debe o no se debe aplicar? Bueno, otra vez, no los tengo aquí para poder saber, ¿verdad?, qué opinan. El tema aquí es, depende. Aunque, como les digo, en la caja es una práctica bastante frecuente, hay que tomar en cuenta la razón. Y muchas veces, primero, si, por ejemplo, es una gripe, dijimos que la gripe lo produce un virus que se llama influenza. ¿Y quién atacaba el virus? Sistema inmune. Y nosotros dijimos que los esteroides que hacen alejan al sistema inmune. Ay, caramba, ahí me se me fue la A. Alejan al sistema inmune. Entonces, si yo estoy con la quiebra huesos, que no aguanto el dolor de cuerpo, que no aguanto el dolor de cabeza y todo lo demás, ya la gente como que tiene en la mente que la parejita le ayuda. Y sí le ayuda, claro que sí. Le ayuda por el proceso antiinflamatorio. Pero el efecto que la dexametasona me hace sobre el sistema inmune es que me lo va a alejar de donde está tal vez el virus que necesito que me ataque. Entonces, en una gripe, farmacológicamente, no tiene sentido usar dexametasona. Yo, por ejemplo, solo usaría la INE, porque la INE me baja la fiebre y me quita el dolor, me desinflama, me hace todo. La dexa ahí más bien está como sobrando, según teoría, digamos, farmacológica. Pero está el otro escenario. Por ejemplo, una postcirugía. Por ejemplo, una fractura. Por ejemplo, algún, digamos, proceso patológico, ¿verdad? Donde haya un proceso inflamatorio importante. Aquí en realidad, si vemos y recordamos, la dexametasona es más potente antiinflamatorio que el diclofenaco, que la INE, que cualquier INE, porque desde el ácido araquidónico está bloqueando el efecto que podría tener la enzima COX para poder llamar a prostaglandinas. Entonces, casi que la dexametasona hace el trabajo de la INE, pero bueno, se ha visto que en estas circunstancias el AINE se usa más como para controlar fiebre y dolor y la dexametasona para controlar la inflamación. Recordemos que no hemos hablado que los esteroides no son ni antipiréticos ni analgésicos, son solamente antiinflamatorios. Pero si hay un proceso doloroso y fiebre, por aquí me sirve la INE. Entonces, sí se combina, se hace la combinación frecuentemente en estos casos. Aquí también se hace, pero no es lo más indicado, ¿verdad? No es, o sea, el sentido común farmacológico no debería de indicarse en casos de gripe o en casos de alguna infección donde hay un virus de por medio, porque al final el que me ataca ese virus es el sistema inmune y el esteroide me lo aleja. ¿Ok? Entonces, ya se ha logrado que
se inyecten por aparte, porque antes además las combinaban en la misma jeringa. Ahora ya por indicaciones, ¿verdad? Del fabricante y demás, se hacen por separado. En el momento, a veces se pone hasta la dexametasona intravenosa, ¿verdad? Si hay vía disponible. Pero si no se pone una en cada glúteo, totalmente aparte. Pero es un problema. Y sobre todo cuando ya la gente le aplican las dosis, se sintió de maravilla, se aprendió lo que le pusieron y lo anda pidiendo para todo. Entonces a veces es un poco complicado explicarle esto a los pacientes, pero bueno, nosotros ya podemos con conocimiento más o menos guiar sobre qué mejor sí usamos y qué no usamos según el caso. Okay, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta con respecto a esto, ¿verdad? Me la pueden hacer. Muy bien, entonces, hasta aquí estamos con este tema y cualquier cosa, ¿verdad? Me pueden hacer sus preguntas y consultas.